Análisis, Pablo Lucio, de estos primeros meses del gobierno del presidente Daniel Noboa. ¿Cree usted que en la parte económica se está haciendo lo que se necesita? ¿Es el camino que requiere el Ecuador para tratar de salir de esta crisis de los últimos años y de una situación donde vemos que cada vez hay más reclamos porque haya mejor situación económica en el país, que haya más empleos, que haya reactivación económica? ¿Cómo evalúa usted, Pablo Lucio, estos primeros 6 meses del gobierno del presidente Daniel Noboa? Sí, en primer lugar les agradezco mucho la llamada, un saludo a todos ustedes, un saludo a la gente que nos escucha, un saludo a los liguistas, por supuesto, un saludo también de paso a los barcelonistas y a los emelexistas. Gracias. Con menos entusiasmo, pero también amablemente les mando saludos. Sí. Gracias. Mira, quisiera primero tomar el tema que ustedes estaban conversando antes, que es del Consejo de Participación, porque yo creo que evidentemente es una demostración de que el primer problema fundamental que tiene el Ecuador es un problema político. No solo de los políticos, evidentemente los políticos en el Ecuador son un problema porque tienen tantos intereses de ellos y tan poco interés en los temas del Ecuador que obviamente constantemente están buscando cómo favorecerse en lugar de favorecer al país. Entonces el problema del Ecuador fundamentalmente, primero, es un problema de los políticos y de la política. ¿Qué quiere decir de la política, diferente de los políticos? Es la incapacidad que tenemos en el Ecuador para encontrar caminos que nos permitan encontrar soluciones a los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, la política yo creo que es el primer impedimento para una mejor economía en el Ecuador. Eso no hay ninguna duda, ¿no? Que es esa incapacidad de ponernos de acuerdo. Y se ha visto, Pablo Lucio, entonces reflejado en lo que termina siendo la economía del Ecuador en los últimos años. Claro. Los intereses políticos predominan por encima de la población. Claro, entonces tomamos muy malas decisiones. Ustedes, por ejemplo, como saben, yo hice parte, conversamos varias veces, de la Comisión Ciudadana para la Reforma del Sistema de Jubilación. Hicimos un trabajo lo más honesto posible, lo más de buena fe posible para el Ecuador, y desde entonces uno se hace la pregunta: ¿y qué discusión seria ha habido sobre el tema de seguridad social? Y no ha habido ninguna discusión seria, ¿no? Y más bien ahora en la Asamblea hace poco se aprobó, recordarán ustedes, una reforma de la seguridad social para que en lugar de que haya, creo que son 3, pase a 5 miembros el directorio de la seguridad social. Eso no resuelve en nada los problemas de la seguridad social. Y ahora más bien, en lugar de buscar una reforma de fondo, hay asambleístas que están poniendo una propuesta en la Asamblea Nacional para subir simplemente la pensión mínima de jubilación, o sea, la jubilación mínima. Si obviamente subimos la jubilación mínima y no hacemos ninguna reforma adicional, lo único que estamos haciendo es empeorar cada vez más el sistema. Esa es la mejor demostración, el tema de la seguridad social, de que en el Ecuador no estamos enfrentando los problemas de fondo que tiene el Ecuador, y los primeros, insisto, culpables son los políticos y la política. Pablo Lucio, una inquietud adicional de mi parte. Hay esa propuesta justamente que se ha presentado esta semana por parte de un legislador, de la provincia del Guayas, para tratar de mejorar las pensiones jubilares. Le pregunto, un sueldo básico es la propuesta que se plantea en este proyecto de ley, pero también pasa que no están aumentando pues los afiliados a la seguridad social, y como fue concebido un tema de solidaridad para que justamente los aportantes que están trabajando pues sostengan a los jubilados. A este paso pues no alcanzaría el dinero. Y también hay un tema, que el dinero del Seguro Social, quienes administran los hospitales, quienes están en las direcciones, terminan despilfarrando el dinero que es suyo, mío y de todos los que aportamos mes a mes. Ellos deciden por nuestro dinero y el suyo. A ver, yo te digo, si el problema que estamos todos conscientes es que no alcanza la plata del seguro, en parte porque se malgasta, estoy de acuerdo contigo, pero independientemente del malgasto, el dinero no alcanza para las jubilaciones. Y ahora la propuesta de un asambleísta es: vamos a subir la pensión mínima de 205, más o menos, de 230 a 460. Entonces yo te digo, si tú subes la pensión mínima al doble, ¿va a faltar más plata o va a faltar menos plata?
bueno, obviamente va a faltar más plata, pues. Entonces, ¿estás resolviendo el problema? No estás resolviendo, lo estás empeorando. Entonces, alguien puede decir, pero es que Pablo Lucio es mala gente, no quiere que los jubilados más pobres ganen más. No, yo no, yo sí quiero eso, pero yo quiero que eso suceda dentro de una reforma global que permita favorecer a los jubilados de menos ingresos y permita equilibrar el sistema. Pero si tú solo haces una cosa, que es subir las jubilaciones mínimas y nada más, el sistema está peor, ¿no? Entonces, eso no es una solución, no podemos engañarnos, no es una solución. Alberto, o Eduardo Mendoza Estrada tiene más inquietudes. Perfecto. Gracias. Ahora, ¿por qué? Leonidas, ¿cómo está, economista? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo vas? Perdón, ¿cómo vas? ¿Cómo está? Eduardo Mendoza le saluda. Economista, yo quiero hacerle una consulta y es exclusivamente de lo que hablamos en un inicio. ¿Cuánto billete, porque usted como economista lo debe poder más o menos cuantificar, cuánto billete se ha perdido en todas estas riñas políticas que estamos? Porque, ¿y cuánto podríamos ahorrar? ¿Cuánto podríamos ahorrarle al país como tal para poder evitar todo esto de aquí? O sea, porque cada elección, porque esa es la realidad, cada elección que se inventan, con cada consulta popular que se inventan, nos cuesta plata. Cada vez que votamos un presidente nos cuesta plata. Ahora, y la nueva moda va a ser ahora, ojalá Dios no lo permita, la muerte cruzada. Entonces, y cuesta plata. O sea, pregunto, ¿cuánta plata cree usted que se podría ahorrar si comenzamos ya a establecer bases democráticas sólidas y que se haga un consenso entre los partidos? Sí, yo te planteo una reflexión juntos. Yo te digo, a ver, del dinero que maneja el Estado, entre corrupción, mal gasto, familiares que no trabajan, instituciones que no sirven para nada, etcétera, etcétera, no, mal gasto en general. ¿Tú me dirías que es razonable que el mal gasto en el Ecuador es 5% o te parece que es más del 5%? Es mucho más, pareciera más. Exacto, yo estoy de acuerdo contigo, es más. ¿Tú crees que es 10, 15, 20, 30%? ¿Cuánto dirías que tú que es la cifra hacia el ojo razonable del mal gasto? Quizás un 15%. ¿Un cuánto? Un 15%. Ya, pongámosle que fuera 15%, yo creo que es más, pero pongámosle 15%. El gasto total del Estado ecuatoriano este año va a ser del orden de 45 mil millones de dólares. Mire eso. Ponle 15% sobre 45 mil millones, estás hablando de casi 7 mil millones de dólares de mal gasto al año. Solo poniéndole 15%. Ahí tienes una cifra concreta, ¿no? Y yo pienso que en realidad el mal gasto en el Ecuador es del orden al menos del 20 o 25%. Entonces no serían 7 mil, sino probablemente 8 mil o 10 mil millones. Pero pongámosle lo que tú dijiste, 7 mil millones. Ahí te doy una cifra. Al año en el Ecuador el Estado malgasta, no para los intereses de los políticos, sino para los ecuatorianos, el Estado ecuatoriano malgasta 7 mil millones de dólares al año. Exacto, y la verdad, y todo eso se ha ido perdiendo justamente, o sea, y eso es tiempo y plata, y la verdad que eso nosotros no estamos, como le digo, el país no está en una buena situación económica, y por ahí va mi segunda pregunta, ¿cómo ve que finaliza el año a nivel económico? Pues ya estamos entrando a junio, pasado mañana ya es junio, y estamos en el último semestre del año, y la verdad es que por mucho que haya querido el gobierno tener buenas intenciones, en un año de gobierno no se puede hacer un cambio a profundidad. De hecho, no hay una política fija, preestablecida, o sea, de gestión incluso gubernamental, porque no ha tenido tiempo, o sea, el informe de la Nación fue 6 meses. O sea, pregunto. Yo estoy de acuerdo contigo. A ver, veamos problemas específicos que tiene el Ecuador. Un problema específico que tiene es el tema de la inseguridad. No, es un problema grave desde el punto de vista ético, desde el punto de vista humano, por las muertes de tantos ecuatorianos, es un problema económico, por las vacunas, por el temor, por la inseguridad, por el riesgo y todo esto, ¿no es cierto? Es un problema gravísimo. Mi impresión frente a la inseguridad es que el gobierno lo está haciendo mejor de lo que se hizo los últimos años. No. Yo creo que lo está haciendo mejor la lucha contra la inseguridad. Sí, yo no es
que la ha ganado, no es que es perfecto, no es que ya no hay inseguridad en el Ecuador, no. Pero me parece que el esfuerzo del gobierno en ese sentido es un esfuerzo valioso, me parece. Sí. Así Luego, es. un segundo problema importante del Ecuador es las finanzas públicas. Las finanzas públicas, recordarás tú, porque hemos conversado muchas veces, que a inicio de año se decía que las finanzas públicas iban a ser catastróficas y que podría incluso ser que nos lleven a la salida de la dolarización. ¿Recuerdas tú? Hace 4 meses, 5 meses, ¿no? Por supuesto. Nada de eso ha sucedido, no hemos salido de la dolarización, no ha sido un tema así catastrófico, y así es como creo que vamos a terminar el año, con las finanzas públicas un poquito arregladas de manera un poco, digamos, saltando el charco. No es que hemos resuelto el problema fiscal, estamos simplemente tapando huecos. Pero en todo caso, ya no estamos en la situación catastrófica o de desdolarización de la que hablábamos hace 5 meses, ¿no? Entonces, en ese sentido también estamos mejor. Ahora, tú mencionabas el tercer gran problema del Ecuador, que es el tema actividad económica y empleo. No vamos a mejorar en nada la actividad económica y el empleo en los próximos 12 meses. Nos vamos a seguir manteniendo en una situación complicada en actividad y en empleo. Eso es una realidad que no va a ser, que el gobierno no va a poder hacer nada para cambiar. Entonces te digo, inseguridad, creo que estamos un poco mejor. En las finanzas públicas creo que al menos hemos evitado lo que parecía una catástrofe, y en el tema empleo y actividad económica creo que seguimos en la misma ruta negativa. Perfecto. Alberto Quintana. ¿Cómo estás, Pablo Lucio? ¿Cómo le va? Pero seguimos, como usted dice, malgastando los recursos. No hay, evidentemente, pues la calidad del gasto. Aquí hay quienes consideran, ¿no?, que es que hay que subir los presupuestos de inversión en determinados sectores, y no es así. O sea, hay que también precisamente saber gastar o invertir los recursos para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Y algo que es notorio, Pablo Lucio, es el hecho de que no hay una articulación, ¿no?, entre los 4 niveles de gobierno. Me refiero al nivel de gobierno central y a los 3 niveles de gobierno GACS. Entonces, eso es una tara que arrastra nuestra sociedad y nuestro país, ¿no? Mira, yo creo que se malgasta dinero en el Estado ecuatoriano a todos los niveles. Se malgasta a nivel del gobierno central, se malgasta en las empresas públicas. Hemos visto estos días, por ejemplo, anuncios de los contratos colectivos en algunas empresas del Estado ecuatoriano que son un insulto a los ecuatorianos, esos contratos colectivos, ¿no? Hay mal gasto a nivel de los municipios. Yo no puedo opinar sobre las demás ciudades, pero a mí me parece evidentemente que el municipio de Quito malgasta el dinero que tiene, ¿no? Entonces hay mal gasto a nivel de todos los niveles de gobierno en el Ecuador. Y ahí hay que estar bien claros. Yo creo que la gente que nos escucha lo puede entender fácilmente. Si la persona que me escucha malgasta el dinero en su familia, ¿no? El malgastar el dinero a esa familia, ¿le empobrece o le enriquece el malgastar el dinero? Obviamente le empobrece, y la gente sabe perfectamente eso. Y entonces hay que estar conscientes que cuando el Estado ecuatoriano malgasta nuestro dinero, porque no es del gobierno, el malgasto es del dinero que nosotros le damos al gobierno. Cuando el gobierno malgasta nuestro dinero, nos está empobreciendo a todos los ecuatorianos. Eso es lo que hay que estar conscientes. El malgasto del dinero que le damos al gobierno hace que la sociedad ecuatoriana se empobrezca. Claro, así de simple. Y ahí hablamos, pues, de la nula priorización, ¿no? Aquí cerca tenemos un municipio, por ejemplo, que ya está preparándose para invertir, o más bien gastar alrededor de $2 millones, mientras su población, por ejemplo, no tiene pues la cobertura, la dotación del servicio de agua potable, por citar algo. Estamos hablando de un municipio, ¿no? Entonces, ese tipo... El mal gasto. Eso es mal gasto, pues. En tantas actividades del Estado, en instituciones que no hacen nada útil, en trámites excesivos, en personal excesivo, en corrupción, en mil cosas.
No, los políticos tienen una gran habilidad para malgastar nuestro dinero y obviamente gastarlo en favor de ellos, ¿no? Claro, claro, definitivamente. Por eso digo, no hay esa priorización, no hay la planificación que debería haber. Y algo que le quería preguntar, Pablo Lucio, es justamente hasta el punto de partida. Ya, por ejemplo, quienes integran el Frente Económico, quienes trabajan pues en el Ministerio de Economía y Finanzas, ya deben de estar pues preparando lo que es el diseño, ¿no? El diseño de la programación, la formulación, la aprobación del próximo presupuesto general del Estado. Entonces, por ejemplo, desde ahí yo creo que deben de partir, ¿no? Porque es como que cogen, yo decía hoy en la mañana, como que agarran la matriz que han utilizado en los años anteriores y van haciendo ciertas modificaciones, pero se siguen manteniendo, por ejemplo, esos contenidos de que dejemos esta cantidad de plata para estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Y no debería de venir desde ahí, Pablo Lucio, ya ese cambio como para decir, ok, vamos a reformular la forma como hemos venido desarrollando la preparación del presupuesto, como para tener contenidos reales, porque así vamos a llegar en poco a tener pues un presupuesto general del Estado de 100.000 millones de dólares. Pues. Estoy de acuerdo contigo. Mira, hay la manera, y creo que tú lo acabas de describir, la manera como se hace el gasto público es que se dice, a ver, vamos a hacer el presupuesto del año 2025. Veamos el Ministerio de Salud. Dentro del Ministerio de Salud hay la institución tal, hay el programa tal, hay el proyecto tal. ¿Cuánto gastaron en el año 2023? ¿Cuánto gastaron en el año 2024? Y entonces en función de eso les vamos a dar un poquito más, un poquito menos, o bastante más, o bastante menos, pero en función de eso les damos el presupuesto del año próximo. En ningún momento se hace la pregunta, de decir, esa institución, ese proyecto, ese programa, ¿son útiles o son inútiles? Uh-huh. No. Si son útiles, de pronto hay que darles mucho más dinero. Si son inútiles, de pronto simplemente hay que eliminarlos. Claro. Pero esa no es la manera que se hace el presupuesto, haciéndose la pregunta útil o inútil, productivo o improductivo. Lo que se hace es simplemente cuánto le sumamos a lo que ya tuvieron el año pasado. Ahí viene lo que decía hace un momento Pablo Lucio, lo de la calidad del gasto, pues, ¿no? Es que eso que yo te estoy describiendo se llama la presupuestación base cero. O sea, base cero, partiendo de cero. Es decir, hacerse la pregunta, ¿esto es útil o es inútil? ¿No? Es la manera de hacerlo. No digo que sea fácil, pero así debería hacerse. Pero en el Ecuador no se hace así. En el Ecuador simplemente es una presupuestación adicional. Es decir, el año pasado te di 10 millones, ahora ¿cuánto te doy? Te doy 11, te doy 10 y medio, te doy 12, no, y nada más. Pero nadie se hace la pregunta, ¿es esto útil o es inútil? Ese es el gran problema de fondo en la presupuestación del Estado. Claro que sí, y encima tenemos pues representantes legislativos también que por quedar bien con algún sector, ¿no? En determinado momento va, qué sé yo, pues un gremio, un grupo de personas presionan. Y aquí hay que ser claros, todos necesitamos y pensamos en toda nuestra gente, en la gente que vive en la ruralidad, en los artesanos, en los jubilados, pensamos en todos, ¿no? Todos deberíamos de mejorar nuestras condiciones de vida, pero tampoco se puede legislar irresponsablemente y a veces se agarra, ¿no? Sin tener las bases económicas necesarias. Pero pues. es que mira, hagámonos una pregunta, el legislador que acaba de proponer que suba la pensión mínima en el seguro, sin poner ninguna fuente de financiamiento, lo único que está poniendo es un gasto adicional. ¿Por qué el legislador hace eso? Lo hace simplemente porque hay elecciones dentro de 8 meses o 9 meses, y él quiere en esas elecciones volver a ganar diciéndole a la gente, vea, yo soy el que le subí la pensión básica en el Ecuador, ¿no? Entonces la gente hace las cosas porque quiere sacar una plata, o porque quiere ganar una elección, o toma decisiones malas porque tiene algún interés personal en eso es todo. Claro. ¿No? Es el problema de la política. Ese es el problema de los políticos también, ¿no? Siempre con esas sí. Estrategias demagógicas y clientelares. Pablo Lucio, gracias por brindarnos estos minutos, por atendernos. Un abrazo a todos, cuídense. Chao, gracias, estoy a las órdenes. Muchísimas gracias. Es el director del Pablo Lucio. Instituto de Economía de la Universidad.